no sé, a qué clientes tiene que atacar, etcétera. Y luego tendríamos otro servidor, ¿vale? Donde el troyano podría descargarse más componentes. Normalmente la pieza inicial es de muy poco tamaño para que pase desapercibida y luego una vez que ha infectado la máquina y tiene el control, se descargan los módulos que le falten. Un módulo para la webcam, un módulo para el browser, etcétera, ¿vale? Os lo he separado, pero puede estar todo unificado en un mismo servidor, ¿eh? Pasa que lo he separado para que se vea diferenciado. Os pongo otra vez aquí los elementos para que os hagáis una idea. En un Dropzone, si nosotros consiguiéramos petar un Dropzone y entrar dentro para ver lo que ha robado el troyano, podríamos encontrar cosas como pues, imágenes JPG, certificados personales, archivos TXT, ficheros .dat, etcétera. Y para que os hagáis una idea, yo he llegado a ver Dropzone de más de 20 gigas, por ejemplo, por Dropzone, ¿vale? Y 20 gigas de TXT son muchos TXTs, ¿vale? Para la parte del troyano, donde manda los datos, el panel de control, puede ser que sea infraestructura que él ha comprado o puede ser que haya vulnerado un servidor de terceros y cuelga ahí la infraestructura, que también es muy común. En vez de pagársela a él, pues vulnera una página web y mete ahí su panel de control para que el troyano envíe los datos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, voy a explicar cómo funciona un proceso de infección o un exploit kit, ¿vale? Básicamente, la gente piensa que por navegar por páginas que ya conoce no se va a infectar y eso no es del todo cierto porque los malos ya han empezado a infectar desde hace tiempo páginas legítimas que pueden navegar, pues el periódico que navegas cada día, la página de juegos, página de... mejor, ¿no? Página de tiendas, etcétera, y lo que hacen es colocar ahí el proceso de infección para que cuando el usuario navegue contra la web quedas infectado, ¿vale? Básicamente puede ser con la carga de un iframe malicioso, explotando algún fallo conocido o no conocido, que es lo peor en algún navegador que tengamos instalado, por eso es importante estar al día en actualizaciones. Y el hecho de llevar solamente un antivirus no te va a librar de todo eso. Entonces, básicamente, el usuario navegaría contra la página web, la web se recargaría en el lado cliente, harían una detección de qué navegador está usando el usuario, imaginemos que es Internet Explorer, ¿vale? Miraría además qué plugins tiene cargados en el navegador, si lleva un Java, si lleva un Adobe, si lleva un Flash, y dependiendo de la versión de cada uno de esos componentes va a lanzar un exploit customizado para tratar de ganar acceso a la máquina víctima. Además, incluso dependiendo una vez que infecte de la localización, de dónde vengas, si tiene que hacer algún ataque de ingeniería social o lanzarte un phishing, te lo va a lanzar en tu idioma, ¿vale? Para que tampoco haya problemas. Entonces, una vez que te ha lanzado el exploit y te ha ganado el acceso, dependiendo del tipo de versión y demás, puedes ir a desapagar algún exploit kit u otro. Hay algunos que tienen los plugins más actualizados que otros. Y una vez que ha conseguido el acceso y tiene acceso total, te dropea, te lanza a la máquina un troyano bancario, por ejemplo, o un ransomware que te cifra los archivos, o un poco lo que venga definido en esa campaña. Para que os hagáis una idea, he recogido una tabla comparativa de cuánto podría costar un VPS, ¿vale? Pagándolo al mes, ¿vale? Con estas características. Esto es bastante asumible por cualquiera, un particular lo podría comprar, ¿no? Son precios irrisorios, ¿vale? Obviamente, si el malo cogiera esta infraestructura, esto tiene determinadas direcciones de abuse, que si se detecta que ese VPS tiene componente malicioso instalado, podrían mandar para que cerraran el servidor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se tiende desde hace años a comprar lo que se llaman bulletproof hosting, ¿vale? Estos servidores te permiten alojar cualquier tipo de contenido, ¿vale? Sea del tipo que sea, y obviamente los precios son bastante más elevados. Estamos hablando de igual de $1.500 mensuales o algo así, ¿vale? Que ya es otro precio que no está al alcance de un particular, básicamente, ¿vale? Entonces, estos servidores tienen la característica de tener activas ya protecciones contra la negación de servicio, que no van a hacer caso a los abuses, que si por ejemplo mandan un request para hacer el takedown, te van a cambiar la IP para que den de baja la otra IP y tú sigas funcionando, tienen IPs de backconnect para que tú puedas recuperar el servicio, etcétera, 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 ¿vale? Y se publicitan de este tipo, ¿vale? Que cualquier actividad está permitida para colgar ahí.
Si por ejemplo estamos en una investigación y nos encontramos con un bulletproof hosting, va a ser complicado dar de baja la infraestructura, ¿vale? O le capamos el acceso a nivel de DNS para que desde nuestro país no se pueda acceder allí, o está bastante complicado, ¿vale? Entonces, ¿por qué empezó todo esto? Bueno, pues, ¿a alguien le suena esta cara? ¿No? Vale. Bueno, pues este tío, ¿vale? Está buscado por el FBI y es un poco el que dicen que está detrás de la campaña de CEOS Peer-to-Peer, ¿vale? CEOS es un troyano bancario, ¿vale? Y de las distintas variantes que tiene, hay una que utiliza Peer-to-Peer, ¿vale? Eh, ¿Por qué es tan complicado el tema del peer-to-peer? Si recordamos la imagen de antes, donde había el fichero de configuración, el panel de control, el drop zone, si nosotros conseguimos tumbar una de esas uno de esos componentes, el troyano se queda cojo. Si no pueden mandar los datos a ningún sitio, el malo no los podrá reaprovechar. Si le tiramos el panel de control, no tendrá acceso a configurar la muestra. Si le tiramos donde está el binario, no podrá infectar a más gente. Y si le tiramos la configuración, el troyano se queda inerte, ¿vale? Entonces, si la factura es de ese tipo, es realmente sencillo, si no usa bulletproof, poder tirar eso. Pero cuando hablamos de peer-to-peer, no hay un repositorio realmente centralizado, ¿vale? Es decir, hay un montón de máquinas, ¿no? Si la gente ha usado el Emule alguna vez, ya sabes cómo funciona, ¿vale? Un montón de máquinas, un montón de nodos y se van compartiendo los ficheros cada uno de ellos, ¿vale? Entonces la idea con el CEOS peer-to-peer es la misma, ¿vale? Ellos van a tener una botnet, una red gigante, donde van a tener nodos, máquinas zombie, donde cada una de ellas se va a repartir dos tipos de roles. O máquina infectada o máquina donde se va a poder repartir diferentes ficheros de configuración, nuevas actualizaciones, etcétera. Entonces, la muestra esta de peer-to-peer tenía dos maneras de operar. Una vez que infectaba la máquina, se descargaba una lista de peers, una lista de IPs, donde se iba a conectar y donde iba a poder obtener ficheros de configuración, etcétera. Y en el caso de que la red peer-to-peer estuviera capada en la organización o en casa, lo tuviéramos capada, o estuviera caída porque hubiera hecho el takedown, tiene un mecanismo de rescate que se llama DGA, ¿vale? Que es un algoritmo de generación de dominios. Entonces, eso, en base a la fecha y un algoritmo generado por el tío que desarrolla la muestra, cada día se van a generar 1000 posibilidades de dominios donde se va a poder conectar. Y el troyano va a intentar conectar a cada uno de ellos para que el botmaster recupere el control de la botnet. Obviamente, el tío no va a registrar los 1000 dominios, porque sería un gasto de pasta increíble. Pero lo que va a hacer es tratar de, como él sabe lo que se va a generar cada día, porque conoce el algoritmo, porque lo ha hecho él, va a registrar 1, 2, 10 dominios y cuando digamos que la red peer-to-peer caiga, él pueda recuperar los datos y puede iniciar otra nueva campaña, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen las empresas de seguridad? Muy sencillo, lo que hacen es hacer ingeniería inversa sobre la muestra, sacar el algoritmo y registrar ellos esos dominios para poder recuperar el control de la botnet, que es lo que se conoce como hacer un sinkhole, ¿vale? Entonces, para este caso, se tuvo que reversear esta muestra de CEOS peer-to-peer y se sacó el algoritmo que generaba el DGA, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos era cada día ver los 1000 dominios que se generaban para el CEOS peer-to-peer. Y con eso lo que hice fue hacer un pequeño estudio de tráfico y demás, ¿vale? Que ahora os lo voy a enseñar. Entonces, todo el tráfico de la red que usa Murofet, ¿vale? Que es como se llama esta variante de CEOS peer-to-peer, ¿vale? Está cifrado, ¿vale? No es un tráfico que vaya en claro. Tú vas a poner siempre la primera conexión para descargar la lista de peers, pero luego el tráfico va cifrado. No vas a ver ningún payload de la red ni nada, ¿vale? Entonces, lo que hice fue generar un backup, ¿vale? De varios gigas. Estuve varios días capturando una serie de máquinas infectadas. Y aquí podéis ver, por ejemplo, que el mayor tráfico que yo encontré fue tráfico DNS. Porque lo que hice fue, como sé que no voy a poder acceder a la red peer-to-peer porque está cifrada criptográficamente usando clave pública con la clave pública del botmaster, y eso pues es mucho más tedioso, lo que hice fue capar esa red peer-to-peer, ¿vale? Y lo que le obligué es a tirar de DGA para ver cómo se comportaba con el tema de los dominios, ¿vale? Entonces, claro, él empezó a tirar de queries DNS. Es muy sencillo hacer esto. Simplemente, si usáis VirtualBox, por ejemplo, ponen la máquina en host only, infectas y que vaya generando los dominios. Es una manera muy sucia de guardar de estos 1000 dominios que genera. No lo aconsejo hacerlo así porque vais a tirar la vida de tiempo, ¿vale? Y luego además había algo de tráfico HTTP porque hay alguna vez que sí que conecta para intentar descargar otra lista de peers, etcétera, ¿vale?
Esto es un poco la estadística de tráfico que se podía encontrar en la infección. Otra de las cosas que pude ver, por ejemplo, era que había ciertas IPs que tenían mucha más actividad. Por ejemplo, si yo le puse a la máquina virtual el DNS de Google para que no hubiera problema que escapara a nivel de DNS, porque hay algunos proveedores que ya saben que hay una campaña de este tipo y te escapan el acceso, ¿vale? Entonces usé un DNS de Google para que no hubiera problemas. Era muy sencillo ver que realmente, una vez que infectabas la máquina, el primer tramo digamos, de cuando la muestra corría, siempre había mucho tráfico de DNS, luego se quedaba latente un tiempo y luego volvió otra vez a intentarlo, ¿vale? Él tiene una función de que va comprobando si puede tener conectividad, ¿vale? En la campaña que yo estuve analizando, estos son los países que digamos donde más se conectaba. Como podéis ver, pues tenemos países de Rusia, está España, Francia, parte de Estados Unidos, países bálticos, ¿vale? Y podemos ver que en la parte de Sudamérica no hay nada, África no hay nada, y la parte de China y demás no hay nada, me parece, ¿vale? Entonces, es un poco para que veáis que se focalizan en zonas muy concretas y esto va por campañas, ¿no? Hacen una campaña y afectan a ciertos targets, ¿vale? Para que os hagáis una idea, a día de hoy la mafia esta se ha profesionalizado y no es una sola persona quien hace todo esto. Hay una persona que compra la parte de distribución del binario, otro que hace la parte de empaquetar la muestra para que no sea detectada por las casas de antivirus, otra parte que monta la infraestructura, otra parte que infecta software legítimo y le añade esto para que la gente se infecte, otro que monta los exploit kits. Es todo un equipo multidisciplinar, ¿vale? Que monta todo esto, ¿vale? Y al final, a nivel de campaña, pues es mucho mejor, ¿no? Si hablamos de temas de evolución, al principio lo que hacía la gente era iba al foro underground, compraba la muestra a quien quería infectar y ya era suficiente, ¿no? A día de hoy entregan directamente el builder con el que, digamos, un software que tú le das un clic, configura, le das un clic y te genera un bot de troyano, ¿vale? Con tu panel de control, etcétera, con tu configuración, todo gráfico y tal, ¿vale? Además viene con un manual de instrucciones por si hay alguien que no sabe usarlo, ¿vale? Y puedes comprar, por ejemplo, inyecciones, ¿vale? O sea, cuando van a hacer el ataque este man in the browser que se pone entre medio del banco y la víctima, pueden comprar las inyecciones que ya se ha estudiado previamente cómo funciona esa entidad financiera y cómo poder recoger los usuarios y contraseñas que meten los usuarios, ¿vale? Es un poco cómo funciona este tema. Para esta campaña de Murofet no había un builder público, es decir, era una muestra que estaba operada solamente por me parece que un par de grupos, ¿no? Entonces, no era algo que pudieras ir al mercado underground tú como investigador, comprar la muestra y poder estudiarla en el laboratorio. Tenías que encontrar un sample, o sea, una muestra que estuviera corriendo por ahí, recoger esa muestra, además recoger la muestra viva, porque la particularidad de Zeus es que cuando infecta la máquina, ese bot solo vale para esa máquina infectada, ¿vale? Tú no puedes coger esa muestra haciendo, por ejemplo, una respuesta anti-incidentes o un forense, coger esa muestra y correrla en otra máquina. Se puede hacer si modificas la muestra, ingeniería inversa y demás, pero si no quieres tirar de esa especialidad, que además no es algo que no sea trivial, tienes que conseguir una muestra que esté viva, ir a un exploit kit y infectarte y coger la muestra, ¿vale? O por ejemplo irte a Zeus Tracker y mirar si hay tener la suerte que haya algún host alive y puedes descargarte el fichero de malware, ¿vale? Para hablar de estadísticas, ¿vale? Aquí veis que la cantidad mayor de paquetes lo recibió hacia el DNS de Google, obviamente por todas las peticiones del DNS que estaba haciendo. Y ahora voy a enseñar un ejemplo con esta IP, la 212, ¿vale? Que fue uno de los nodos con los que más se comunicó la muestra. No tengo ni idea de lo que intercambió. Obviamente esa máquina la tenía en una zona aislada donde no comunicaba con ninguna con ninguna máquina de mi red, ¿vale? Más que nada por si podía llegar a bajar alguna particular, algún tipo de worm que pudiera llegar a bypassear la máquina virtual, ¿vale? Y obviamente también tuve que tunear la máquina virtual para que no pareciera que era un entorno virtual, porque también le añaden protecciones para que no puedas correr la muestra en un VMware, etcétera, ¿vale? Mirando esta IP, lo que hice fue mirar en el tiempo qué dominios se habían mapeado a esa IP, ¿vale? Esto se conoce como Passive DNS, ¿vale? Y esto te va muy bien para poder relacionar campañas, porque hay muchas veces que los malos siempre usan el mismo pool de IPs, ¿vale?
digamos que tienen ya un pool contratado y dependiendo de la campaña que vayan a lanzar, cogen ese pool y van mapeando los nuevos dominios que van registrando, porque obviamente una vez que el dominio ya se ha descubierto que pertenece a una campaña maliciosa, lo que hacen las casas de antivirus, soluciones de seguridad, es marcar ese dominio como malicioso, por lo tanto no les va a servir para futuras campañas. Entonces registran un nuevo dominio y lo machan a la misma IP, ¿vale? Y obviamente como las IPs son dinámicas, pues digamos que las IPs pueden tener varios dominios al estado del tiempo, pues es mucho más sencillo hacerlo así, ¿vale? Entonces, para este caso, una vez que pasó un tiempo de la campaña, lo que hice fue consultar qué dominios habían mapeado esa IP, ¿vale? Y si veis en la imagen, estos dominios que son tan raros son los dominios generados por el DGA, ¿vale? Digamos que de los diferentes días recordar, 1000 dominios cada día, ¿vale? De los diferentes días que el troyano generó el DGA, habían muchos dominios de diferentes días que están mapeados a la misma IP, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que el malo reaprovecha todo ese pool de IPs, ¿vale? Y los dominios que va generando los va asignando a diferentes IPs, ¿vale? Un poquito más de estadísticas de esa IP en concreto, ¿vale? La tasa de datos que había transmitido, la primera vez que yo vi ese dominio, la última vez que lo vi. Es una manera de hacer también un timeline, ¿vale? De cómo ha ido el malo gestionando su infraestructura, ¿vale? Para que os hagáis una idea, este es un poco el histograma de conexiones que han habido, ¿vale? Como veis, la actividad es bastante constante, ¿vale? Digamos que la muestra se iba comunicando de forma constante, ¿vale? Entonces, ¿qué desarrollamos? Desarrollamos una herramienta, ¿vale? Para hacer el tracking de estas campañas de malware que usan peer-to-peer, ¿vale? En la primera versión las hemos pasado en el DGA, ¿vale? Y en futuras versiones lo que haremos será, como comentaban antes los colegas de Tortazo, currarnos un crawler que pueda crawler a través de la red peer-to-peer, ¿vale? Entonces, básicamente la herramienta tiene un monitor, un scheduler, ¿vale? Y se usa para hacer ese check de los DGAs, ¿vale? Para los que hacéis auditoría, ¿vale? Un software tan simple como WhatWeb, que se saca la versión de servidor Apache si lo tiene, el country y te saca el dominio, si redirige, ¿no? Etcétera. O hacer un curl, ¿vale? Son cosas que ya la herramienta la hemos implementado nosotros para que lo haga, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es guardar el servidor, ¿vale? Donde está digamos, ese DGA, el servidor donde está, digamos, ese dominio web sirviendo al troyano, ¿vale? Y aparte lo que hacemos, lo hemos integrado con alguna herramienta de terceros para poder sacar también históricos de dominio. Entonces guardamos en ese momento cuando comprobamos qué versión está usando y además guardamos qué dominios ha servido en el tiempo, ¿vale? Para hacer un poco luego de macheo de datos entre servidores, ¿vale? En la primera versión se nos ocurrió hacerlo vía mail, ¿vale? Nosotros teníamos un scheduler que lo que hacía era cada vez que esa lista de DGA que nosotros estábamos comprobando cambiaba, es decir, el dominio a la IP que resolvía cambiaba, nos llegaba un correo. De esa manera podemos hacer un tracking de cómo la campaña estaba navegando por diferentes países, por ejemplo, ¿vale? Cuando vimos que recibíamos millones de correos cada día, dijimos, se acabó, lo quitamos. Cambiamos el enfoque de la herramienta. Entonces lo que hicimos fue hacer una versión web, ¿vale? Una versión web está basada en Python con un frontend en Django, ¿vale? Que era lo más sencillo también para hacer en ese momento. Y lo que hicimos fue meter todos los datos en base de datos, obviamente, ¿vale? Para poder gestionarlo. Para que os hagáis una idea, nosotros guardábamos los dominios con más cambios de estados, qué dominios cambiaban más de datos, de servidor web, de dirección IP, de país, ¿vale? Y eso lo almacenábamos para ver cuán cambiaba la infraestructura, ¿vale? Además guardábamos los dominios que más activos permanecían en el tiempo, porque obviamente una infraestructura de GA va cambiando normalmente, ¿vale? Es una de las particularidades que tiene. Por lo tanto, guardábamos los dominios que más tiempo permanecían sin cambiar, ¿vale? Que más permanecían activos. Otra de las cosas que guardábamos era qué dominios estaban sinjoleados por empresas de seguridad y cuáles no. En la primera versión lo hemos hecho con algo muy sucio, pero muy sencillo, y mirábamos, yo sé, con una investigación que hemos hecho, sé qué DNS le aplican las empresas de seguridad a los dominios que sinjolean para saber que están sinjoleados, porque lo ponen en el juiz, ¿vale? Pues ns.sinhole.org o ns.torping no sé qué, ¿vale? Que es de la gente de Abuse. Entonces lo que hacíamos era mirábamos el DNS y si sabíamos que pertenecía a una empresa sinhole, pues le marcábamos un flag que estaba sinjoleado. Obviamente nos perderemos un montón de información, pero para esta primera versión
lo hemos hecho de esta manera, ¿vale? Y luego además, el origen de la actividad maliciosa. ¿Qué país está almacenando más dominios, ¿vale? Más dominios que contengan actividad maliciosa. La herramienta tiene un cuadro de búsqueda libre donde puedes buscar por TLD, por palabras, por IPs, ¿vale? Es un panel de búsqueda libre, ¿vale? Entonces, esta es una muestra del resultado que mostraría, ¿vale? La primera vez que vimos el dominio, la última con actividad, si está caído o está activo, y además somos capaces de dibujar un grafo de la infraestructura, ¿vale? Una vez que vas a ver el detalle de uno de los dominios, vamos a ver la IP a la última que ha resuelto. Podemos lanzar un juicio en ese momento, que ya lo hemos lanzado, por lo tanto lo guardamos en base de datos. Un juicio de a quién le pertenece, a qué proveedor le pertenece esa infraestructura, y lo hemos integrado con herramientas de tercero como Virus Total o Automater para tener más info de si está en una lista blanca, en una lista negra, etcétera. Y luego además tenemos abajo un panel, ¿vale? Donde pone IP Country First In, donde vamos a poder ver la actividad relacionada con esa búsqueda. Es decir, si sabemos que ese dominio está relacionado con otras cosas, lo vamos a poder ver. Y un mapa con la geoposición. Aquí veríamos la actividad relacionada, ¿vale? O sea, perdón, el histórico, cuántas veces que ha estado haciendo en el tiempo ese dominio, y como comentaba, la parte de dibujar la infraestructura maliciosa, ¿vale? Podemos ver la IP origen, el primer dominio que se originó y los demás dominios que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿vale? Tenía un pequeño vídeo, pero no hay tiempo, así que son charlas rápidas de media horita. Así que nada, una preguntita rápida, si tenéis alguna. Perdonad, Marc, pero es que vamos muy justos de tiempo, con lo cual, si alguno tenéis alguna pregunta para el ponente, sí que os pediría, si sois tan amables, que cuando termine se la hagáis en privado. Lo lamento profundamente, pero es que vamos muy justos. Vale, así que bueno, un aplauso para el ponente. Muchas gracias, Marc. Bueno, como vamos tan justos y me comentan que a las 2 tiene que estar de esto terminado todo el track porque se procede